Un saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás miembros que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Régimen de Incompatibilidades para el Ejercicio Profesional, séptima actividad académica del segundo ciclo de capacitaciones en Derecho Disciplinario, que ha contribuido con la formación de los servidores judiciales de la jurisdicción disciplinaria y los demás intervinientes de las actuaciones disciplinarias en asuntos relacionados con el régimen disciplinario de los abogados, regulado principalmente por la Ley 1323 de 2007. Antes de presentar a la conferencista que generosamente nos acompaña hoy, aprovecho la oportunidad para compartirles que con ocasión de la pandemia y el confinamiento, es decir, el trabajo en casa, desde el 31 de marzo a la fecha hemos realizado 87 actividades académicas online, visibilizándose 133.768 conexiones de servidores judiciales y demás actores que participan y articulan el sistema judicial colombiano, y que se han conectado a nuestras conferencias que han tenido gran acogida. Les informo en el día de hoy que tenemos el privilegio de tener como invitada a la doctora Elka Vanegas Ahumada, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá, funcionaria judicial con amplia trayectoria como juez de la especialidad penal, directora nacional de fiscalías, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, vicefiscal general de la Nación, académica, investigadora, y con una interesante trayectoria académica en temas de derecho penal, ética judicial y derecho disciplinario, quien hoy presentará un análisis dogmático sobre algunas de las causales de incompatibilidad para el ejercicio profesional reguladas en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, donde nos va a analizar el concepto de autonomía e independencia de la acción disciplinaria consagrado en el inciso segundo del artículo segundo de esta misma norma, ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Asimismo, se ahondará también en el estudio de la incompatibilidad prevista en el numeral quinto del artículo 29 de la Ley 1123 y en la correcta actuación típica de la falta establecida en el artículo 30 y viden, relacionada con el deber de independencia profesional y la valoración de las disposiciones legales que justamente establecen el régimen de incompatibilidades. Tan pronto como finalice la exposición, nuestra invitada se dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. De igual manera, todas las inquietudes que ustedes tengan a bien hacer sobre conexión, registro y evaluación de esta capacitación, todo nuestro personal técnico de la Escuela Judicial estará dispuesto para poder colaborar. También al finalizar la exposición, se habilitará en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación de esta conferencia. Bienvenida, doctora Elka Vanegas, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, doctora María Lucero Novoa Moreno. Gracias por esta invitación. Un saludo especial para la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Remolina, para los demás magistrados y magistradas que conforman esa corporación. Igualmente, un saludo para las magistradas y magistrados de la Sala Disciplinaria Superior, igualmente para de los consejos seccionales de la Judicatura, para todos los empleados y funcionarios de la rama judicial que nos acompañan hoy, también para quienes no siendo funcionarios y empleados de la rama, también se han conectado a esta videoconferencia. Un saludo especial para todos y para todas. Como lo ha señalado la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, me ha correspondido desarrollar el tema relacionado con el régimen de incompatibilidades de los abogados previsto en la Ley 1123 de 2007. En este tema se tendrán en cuenta las normas establecidas en la Ley 1123 de 2007, igualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
razón por la cual de la manera más cordial le solicito tener a mano el código o la ley 1123 de 2007 porque voy a citar alguna de esas normas. Pues bien, ¿qué dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre qué debe entenderse por incompatibilidad? La Corte Constitucional ha señalado que la incompatibilidad es una prohibición impuesta a quien ejerce una determinada actividad o es titular de una función pública a fin de impedirle ocuparse de la actividad desarrollada o desempeñar al mismo tiempo las competencias propias de la función pública y las asignadas a otros cargos o empleos con la finalidad de evitar la afectación de intereses superiores, garantizar la imparcialidad y la independencia. Ha señalado la Corte Constitucional que esas incompatibilidades no solamente están previstas para la labor que deben desarrollar los servidores públicos, sino que también se consagran las incompatibilidades para el ejercicio de determinadas profesiones. Si bien la Constitución Política en su artículo 26 establece la libertad de profesión, igualmente señala que determinadas profesiones, entre las cuales se encuentra la profesión del derecho, están sometidas por su íntima conexión con los fines del Estado, con los fines de la administración de justicia, están sometidas a una serie de normas que regulan su ejercicio y de ahí que, como lo ha consagrado la Constitución, como lo ha desarrollado también la Corte Constitucional, en tratándose del ejercicio de la profesión del derecho, se consagra un régimen de incompatibilidades que en determinados casos, a pesar de que todos los abogados tienen derecho a ejercer la profesión, la ley señala cuáles son los casos en los que se les prohíbe ejercer dicha profesión. Esas causales de incompatibilidad, aunque estamos frente al derecho disciplinario, tampoco significa que puedan ser de una amplitud desmesurada que les impida a los profesionales del derecho ejercer su profesión. Tienen el carácter prohibitivo, esas causales de incompatibilidad son taxativas y su interpretación es restrictiva, como también lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a las causales de incompatibilidad para los servidores públicos. Pues bien, ¿qué señala el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007? Esta ley, este artículo dice que también constituye falta disciplinaria el ejercicio ilegal de la profesión y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional. Como pueden ustedes mismos observar al leer esta norma, son varios presupuestos de hecho que esa norma establece como falta disciplinaria. El ejercicio ilegal de la profesión, del cual no nos vamos a ocupar hoy, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Este es un tipo disciplinario abierto, como les había dicho en la conferencia pasada relacionada con la tipicidad, y en mi concepto hay tipos disciplinarios abiertos y cerrados en la Ley 1123 de 2007 y este, en mi concepto, es un tipo disciplinario abierto. ¿Que nos remite a qué? Nos remite al régimen de incompatibilidades que están consagrados en la misma Ley 1123 de 2007. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros, quienes administramos justicia de cara a la Ley 1123 de 2007? Consultar como referente siempre y necesario el artículo 19 de la misma Ley 1123 de 2007, que dice cuáles son los destinatarios de la Ley 1123 de 2007, que ya en conferencia anterior les había explicado que es un sujeto activo calificado
porque aunque son los abogados, no son los abogados de manera extensa, amplia, sino los abogados que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación de sus relaciones jurídicas. Así, dice la norma, así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión. Y también dice esa norma en su inciso segundo que se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. ¿Cuál es el sentido que le ha dado la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando en diversos fallos se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de este apartado del inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, cuando, repito, dice, se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio? ¿Por qué? Porque ha dicho la Corte que hay determinados servidores públicos que justamente dentro de sus funciones lo que hacen es ya sea representar a la entidad para la cual prestan sus servicios en lo que se conoce como la función judicial, la función de representarla ante los despachos judiciales, ante otras entidades del sector, de las diferentes entidades del Estado, o también aquellos que cumplen la función de asesorar, como dice la norma, el inciso primero, asesorar o patrocinar o asistir a la entidad a la cual prestan su servicio. Y ha dicho la Corte que en estos eventos, a pesar de que la persona tiene la calidad de servidor público, a esa persona también se le puede investigar como abogado. Y así fue como la Corte Constitucional, en sentencia C-899 del año 2011, fue clara al explicar y señalar que en esos eventos la persona puede ser investigada tanto en su calidad de servidor público como en su calidad de abogado. En consecuencia, señaló la Corte que en esos eventos no hay violación del principio del non bis in idem y que en esos eventos es válido que una persona, siendo servidor público y que cumpla con esa misión de asesorar, patrocinar o asistir a la entidad de carácter público, por ejemplo, ante un juzgado representando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o al IDU, a cualquier otra entidad, esa persona puede ser investigada tanto como servidor público como abogado. Y dice la Corte que eso se puede hacer porque corresponden a diferentes jurisdicciones, diferentes competencias y la finalidad de las sanciones que se pueden imponer a ese servidor público, por ejemplo, por parte de la Procuraduría General de la Nación, cuando ejerce el poder preferente, o las personerías municipales, y también la sanción que se imponga por los consejos seccionales de la judicatura a esa persona como abogado, no son incompatibles y que no vulneran el principio del non bis in idem. Pues bien, hago referencia a ello porque siempre en nuestra actividad hay que tener como parámetro, como horizonte para desarrollar todos nuestros procesos, lo consagrado en el artículo 19 de la Ley 1123
de 2007. Ahora entonces nos vamos a referir al artículo 28 de la misma normatividad para establecer cuáles son los deberes que están relacionados con la falta del artículo 39 de la Ley 1123 de 2007. Y esos deberes son los de los numerales 14 y 19 del artículo 28. ¿Qué dice el artículo 28 en esos numerales? Que son deberes profesionales del abogado, numeral 14, respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, y el numeral 19 señala que son deberes también del abogado renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión. En consecuencia, el funcionario de los consejos, de las salas disciplinarias de los consejos seccionales, tienen que tener en cuenta como referente estos dos deberes de los numerales ya citados para hacer referencia a ellos, y dependerá del caso examinado establecer si efectivamente se puede imputar o no el desconocimiento o incumplimiento de los dos deberes, porque puede suceder que un abogado esté sancionado y después de estar sancionado pretenda seguir ejerciendo la profesión, sancionado con suspensión, lógicamente, o con exclusión, y pretenda seguir ejerciendo la profesión e incurra únicamente en violación del numeral 14, porque el abogado apenas va a contratar o va a celebrar un contrato de servicios profesionales con un cliente, diferente a la hipótesis del artículo 28, numeral 19, que dice que es renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados. ¿Por qué? En esta la hipótesis significa o implica que la persona, cuando es sancionado, ya tiene un poder, por ejemplo, dentro de un proceso de familia o un proceso civil o de cualquier otra naturaleza, y resulta que estando esa persona desarrollando ese mandato, es sancionado, y ahí lo que dice el numeral 19 es que debe renunciar o sustituir los poderes o encargos o mandatos. En consecuencia, en esos casos se tendría que hacer la adecuación típica del artículo 39 con el artículo 28, numerales 14 y 19. Eso dependerá de cada caso, de lo que sea objeto de investigación en cada evento. Ahora nos trasladamos al artículo 29 de la Ley 1123. Señala el artículo 29, ahora sí, cuáles son las causales, los hechos o las circunstancias que dan lugar a que el abogado, aún encontrándose inscrito, no pueda ejercer la profesión de manera privada. Y lo primero que se encuentra es el numeral 1, que habla de los servidores públicos. Y dice el numeral 1 que no pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos, los servidores públicos aún en uso de licencia, o salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. ¿Qué significa eso? Que hay una prohibición general, que la regla general
es que los servidores públicos no podemos ejercer la profesión de manera privada cuando somos servidores públicos, aun cuando nos encontremos de licencia, a menos que el cargo o la función o el contrato que suscribimos con la entidad no los permite, y eso nos remite en consecuencia al inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, al cual ya hice referencia. ¿Y qué implica ese ejercicio privado para los servidores públicos? En muchas ocasiones, ustedes han encontrado en el ejercicio profesional o también el desarrollo de las actividades que cumplimos las salas disciplinarias de los consejos seccionales, que las personas dicen, es que yo lo hice de manera gratuita, es que yo no cobré por ese asesoramiento, yo no cobré por esa gestión. No, es que no se trata de que se haga de manera gratuita o que se cobre o que no se cobre. La provisión es general. Lo que dice la norma y ha sido desarrollada por la jurisprudencia es que los servidores públicos no podemos ejercer la profesión de manera privada cuando nosotros somos servidores públicos y tenemos la calidad de abogados. No lo podemos hacer, así sea de manera gratuita. Claro que la misma norma habla y la jurisprudencia también señala que ello será posible cuando actuamos en causa propia, verbigracia, un funcionario judicial, un empleado de un despacho, de una corporación o un servidor público de la escuela puede representarse o puede actuar en causa propia porque se está defendiendo, pero lo que no puede es, lógicamente, hacerlo a favor o en nombre de otra persona. Y continúa la norma, pero en ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la nación, el departamento, el distrito o el municipio según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto, repito, dice en causa propia, y a los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones. Pues bien, ahí también dice la norma que existe una prohibición para litigar también contra la entidad respecto de la cual se prestan los servicios, y ahí tendremos que hacer referencia a esos abogados que tienen contratos de prestación de servicios con determinadas entidades y que en consecuencia, no teniendo la calidad de servidor público, si tiene la calidad de contratista de una determinada entidad y teniendo esa calidad de contratista, no podría ejercer la profesión contra la entidad para la cual está prestando sus servicios como profesional del derecho. Y continúa la norma en su parágrafo, que los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de universidades oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía siempre que su ejercicio no interfiera las funciones de docente. Asimismo, los miembros de las corporaciones de elección popular en los casos señalados en la Constitución y la ley. Ha de hacerse referencia que en tratándose del parágrafo del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, en lo que tiene que ver con universidades oficiales, la Corte Constitucional se ha ocupado en diversas sentencias del concepto, porque muchas personas o algunas personas formularon demandas
contra esta norma bajo el entendido de que allí se privilegiaba a los docentes de las universidades oficiales, toda vez que era a ellos a los únicos a los que se permitía ejercer la profesión de abogados, a pesar de ser docentes, con la única condición de que no afectara el correcto ejercicio, el tiempo que tenían que dedicar a la docencia. Y así fue como lo hizo la Corte en sentencias 1004 de 2007, C819 de 2010 y C879 de 2014, para que señalar en la primera o en una de ellas que no era posible extender esa excepción a los docentes de los colegios oficiales y que sí se podía establecer, lo hizo en otra, respecto de determinadas instituciones, verbigracia, como las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universitarias o las escuelas tecnológicas. Continuamos en consecuencia ahora con el numeral segundo del artículo 29, que dice también que no pueden ejercer la abogacía, aunque se hayan inscritos, los militares en ejercicio activo, con las excepciones consagradas en el Código Penal Militar. Y es lógico que también frente a los militares en servicio activo, en mi concepto es lógico que se consagre esta causal de incompatibilidad, porque el desarrollo que le ha dado la Corte Constitucional a la interpretación de estas causales de incompatibilidad, cuando tienen que ver con el hecho de que la persona es servidor público, es garantizar la imparcialidad, la transparencia, que no se pueda hablar de un cruce de favores entre el hecho de que una persona sea servidor público y al mismo tiempo pueda ejercer la profesión. En este caso es todavía doblemente superior la provisión en mi concepto, porque se trata de las personas o de los militares en servicio activo. Por su parte, la misma norma en el artículo, en el numeral tercero, habla de las personas que no podrán ejercer la profesión, las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios. Esta norma también fue objeto de control o de demanda de inconstitucionalidad y fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo relacionado con la frase de que la persona se le haya impuesto una medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque decía el demandante que eso implicaba una restricción extrema y podría causar un perjuicio a la persona que, siendo profesional del derecho, se le impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad, porque en esos casos todavía no se ha dictado sentencia e impera el principio de la presunción de inocencia. ¿Y qué dijo la Corte? Que sí, que la norma era exequible, porque no solamente se busca con la norma garantizar el buen ejercicio de la administración de justicia o de otras ramas del poder público
pero principalmente de la Administración de Justicia, porque es muy difícil que una persona, estando privada de la libertad, así sea con una medida de aseguramiento, pueda actuar presencial o no presencialmente, ahora con lo de la virtualidad, ante las entidades públicas o los juzgados o las corporaciones judiciales, porque esa persona está privada de la libertad. Y también que con esa disposición también se buscaba garantizar los derechos de acceso y debido proceso de los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes también tienen que tener la posibilidad de contar con los servicios profesionales de un abogado que pueda estar atento a su caso, que pueda asistir a los juzgados, que pueda hacer seguimiento, así sea, yo lo digo ahora, de manera virtual, a sus procesos y presentar en las oportunidades debidas los recursos, los memoriales, los alegatos que se consideren pertinentes. Y continuamos. Dice el artículo 29, los abogados que no pueden ejercer la profesión, los abogados suspendidos o excluidos de la profesión. Esta norma también tiene íntima conexión con el inciso primero del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007. ¿Por qué? Porque allí en el artículo 19 se establece que la Ley 1123 de 2007 también tiene como destinatarios a los abogados excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión. Y la norma que acabo de citar, artículo 29, numeral 4, establece como causal de incompatibilidad que da lugar a la imposición de sanción el hecho de que un abogado ejerza la profesión estando suspendido o excluido de la profesión. En esta norma, yo sí quiero hacer énfasis en una cosa, y es que muchas veces, o en algunas oportunidades, no todas las veces, digamos que un 50%, puede ser que la falta que se impute sea únicamente la del artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, porque el abogado actuó estando suspendido o excluido del ejercicio de la profesión. Pero puede suceder que en algunos otros casos los hechos en materia de investigación den lugar también a la imputación de otra falta disciplinaria. Por ejemplo, y que sea compatible con la del artículo 39, como puede ser el hecho de que el abogado, estando suspendido en el trámite de un proceso, lance acusaciones temerarias en contra del juez o el magistrado o alguna persona de una entidad administrativa, acusándolo, por ejemplo, de prevaricador. En consecuencia, en esos eventos, estimo yo que se puede imputar la del artículo 39 y también la del artículo 32 de la Ley 1123 de 2007. Pero, ¿qué ocurre en el evento de que ese profesional del derecho, estando suspendido en el ejercicio de la profesión, resulta que ese profesional del derecho no formula un recurso de apelación, verbigracia de apelación, en el término estipulado en la ley o en la ley de procedimiento que regula el proceso que está tramitando? Y en mi concepto personal, yo considero que no se puede imputar artículo 39 y artículo 37, numeral primero. ¿Por qué? Porque el artículo 37, numeral primero, lo que busca sancionar o su ámbito de aplicación es el de que la persona actúa con violación del deber de diligencia. Y la pregunta que siempre hago y le transmito y les comparto
es si es posible hablar de que si un abogado estando suspendido está representando a una persona y resulta que ni renunció al poder, siguió representándolo y tampoco ese abogado impugnó en tiempo una sentencia. Para mí, y es mi concepto personal, no se podría imputar artículo 39 y artículo 37, numeral primero, porque es deber de diligencia. Y si yo digo, el abogado está suspendido en el ejercicio de la profesión, no puedo entonces decirle que tenía un deber de diligencia, decirle que debía actuar cuando lo que yo estoy diciendo o pregonando con base en lo dispuesto en la ley 1123 de 2007, ahora seguimos con la causal del artículo 5, que dice lo siguiente, que constituye o que no pueden ejercer la profesión de la abogacía aun cuando se hayan inscritos los abogados en relación con asuntos de que hubieran conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubieran intervenido en el ejercicio de funciones oficiales. Esta es la primera hipótesis del numeral 5 del artículo 29. Y la segunda, tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido. ¿Qué sucede con esta causal de incompatibilidad? Esta causal de incompatibilidad se asemeja a una causal de incompatibilidad para todos los servidores públicos que está consagrada en el artículo 35, numeral 22 de la ley 1123 de 2007, que habla de las prohibiciones. Señala, prohibición para que servidores públicos gestionen intereses privados. Recordemos que el texto original del artículo en mención de la ley 734 establecía esta prohibición por el término de un año, que posteriormente con el Estatuto Anticorrupción o la ley 1474 de 2011, esta se aumentó a 2 años y que ahora con la ley 1952 de 2019, que es el nuevo código disciplinario que no ha entrado a regir, pero que regirá próximamente, la prohibición ya no es prohibición, sino que es una falta gravísima consagrada en el artículo 56, numeral 4 de esa ley, y otra vez la colocó en un año. ¿Y qué dice? Que constituye prohibición prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o permitir que ello ocurra hasta por el término de 2 años, la norma vigente del 1474, que dejará de regir próximamente conforme a la ley 1952, hasta por el término de 2 años después de la dejación del cargo con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que se haya estado vinculado. Continúa la norma. Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones. Y continúa en el inciso siguiente, se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existe sujetos
claramente determinados. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre estas normas del Código Disciplinario de los Funcionarios, es decir, de la 34, de la Ley 1474, en varias oportunidades. Así fue como lo hizo respecto del artículo original del artículo 35, numeral 22, de la Ley 734 del 2002, cuando era un año, en la sentencia C893 de 2003. Luego se pronunció frente al artículo 3 de la Ley 1474 de 2011, que modificó la norma del artículo 35, numeral 22, en la sentencia C257 de 2013, que extendió esta provisión a 2 años, y también se pronunció en la C284 de 2016 respecto, o cuando estudió el concepto general de constitucionalidad de la Ley 1952 de 2019, que, repito una vez más, rebaja esta prohibición a 1 año. ¿Por qué hago referencia a esto? Se preguntarán ustedes. Pues hago referencia a estas normas. ¿Por qué? Porque en mi concepto personal, una es la incompatibilidad del artículo 29, numeral 5 de la Ley 1123, que es una incompatibilidad para los abogados que hayan trabajado en entidades e instituciones del Estado, y otra es la prohibición, incompatibilidad del 35, numeral 22 de la Ley 734, modificada por la 1474, bajo el entendido de que esta está referida a todos los servidores públicos, no solamente a los profesionales del derecho. ¿Por qué? Porque hay servidores públicos que han sido directores, han sido, ejemplo, procuradores generales de la nación, fiscales generales, han tenido magistrados de las altas cortes, y en consecuencia también hay contralores que no son abogados, y se les aplica a esas otras profesiones la prohibición del artículo 35, numeral 22, y en tratándose de los abogados, cuando son servidores públicos y se encuentran en alguna de esas circunstancias, también se les aplica la prohibición, y en mi concepto también se le podría aplicar la causal de incompatibilidad de los abogados de la Ley 1123 de 2007, artículo 29, numeral 5, bajo el entendido que considero que es posible, con lo que ya dijo la Corte respecto de la primera parte del inciso segundo de la ley, del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, que no hay conflicto, que no hay violación del no bis in idem, porque lo que se protege, o el ámbito de finalidad, de investigación, de sanción en ambos estatutos, el de la Ley 1123 de 2007 y de la 734, son completamente diferentes. Esa causal de incompatibilidad tiene varios presupuestos, que son los asuntos de que hubieran conocido el desempeño de un cargo público, o en los cuales hubieran intervenido en ejercicio de funciones oficiales. También existe un concepto de función pública de conformidad con el cual esta incompatibilidad también opera en tratando de servidores públicos para las personas, no solamente para los que tienen cargos de dirección, sino también para las personas que tienen cargos o desempeñan cargos
como técnicos o profesionales expertos, otras entidades, y corresponderá a la jurisprudencia determinar en qué eventos opera o no opera esta causal de incompatibilidad del artículo 29, numeral 15. En conclusión, estas causales de incompatibilidad han sido desarrolladas por la jurisprudencia tanto del Consejo Superior de la Judicatura como Sala Jurisdiccional Disciplinaria como por la Corte Constitucional. Igualmente, hay que tener en cuenta que en estas causales es un tipo abierto, la del artículo 39, Ley 1123 de 2007, y que en cada evento, cuando se haga la adecuación típica en el trámite de la audiencia del artículo 105, se debe hacer correctamente la imputación, no solamente refiriéndose al artículo 39, sino en concordancia con las disposiciones del artículo 28 y del artículo 29 que sean compatibles con el caso que es objeto de investigación. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a todos que nos están acompañando y muchísimas gracias a los servidores públicos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por todo el empeño que han impuesto, han desarrollado para que se lleven a cabo estas conferencias. Doctora Mary Lucero, muchas gracias a usted, toda su generosidad con sus bellas y hermosas palabras. Muchísimas gracias a usted, la apreciada magistrada Ilka Venegas, por su participación. Vamos a dar espacio a dos preguntas que nos hacen a través del chat nuestros participantes. La primera, ¿pueden los servidores públicos ejercer la profesión como abogados particulares? En mi concepto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los servidores públicos definitivamente no pueden ejercer la profesión de abogados a título personal, a menos de los casos en que actúen en causa propia, a título personal. Ni siquiera pienso yo para, en casos dolorosos que pueda implicar una persona que de nuestra propia familia, que pueda haberse involucrado en una situación adversa o en un caso de familia o en la elaboración de documentos, en la elaboración de contratos, aunque en esos eventos no se le cancele nada al servidor público. Yo considero que el principio es general, la norma es clara al señalar que existe una provisión general, que la única excepción es la posibilidad que tiene el servidor público de actuar en causa propia, pero que la provisión en general, no solamente para actuar representando a otra persona ante entidad pública o ante un juzgado o una corporación pública, sino también que esa provisión se extiende a la asesoría para mí y también para la asistencia. Siguiente pregunta, doctora Ilka. ¿Pueden los servidores públicos, después de retirados del cargo, litigar ante la entidad a la cual prestaban sus servicios? Yo considero que también con la norma a la que ya he hecho, las normas que he hecho referencia, que no lo podrían hacer de cara a dos situaciones. Una prohibición absoluta respecto de aquellos casos que hubieran conocido como servidores públicos y que hubieran sido objeto de decisión cuando ellos se desempeñaban como servidores públicos. Y también una prohibición de carácter temporal. La primera, a la que ya acabo de referirme, es intemporal, porque nunca, cuando esa persona así haya transcurrido el tiempo, no puede ejercerla o conocer de un determinado caso que hubiera conocido como servidor público. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Yo considero que hay que desarrollar la jurisprudencia de cara, por ejemplo, a qué sucede con los magistrados auxiliares de las corporaciones públicas, de las corporaciones judiciales, como por ejemplo los magistrados auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Sala Disciplinaria Superior, con los empleados de los despachos judiciales.
que habría que determinar en cada ámbito cuál es la situación de cara a determinar si esa persona está incursa o no en la causal de incompatibilidad del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, artículo 5, cuando esa persona conoció de ese caso, por ejemplo, como magistrado auxiliar lo proyectó o como magistrado auxiliar lo revisó. Y hay una prohibición que sí es temporal y que es una prohibición del artículo 29, numeral 5, de 1 año. Y existe la prohibición o incompatibilidad que rige para esa persona como es servidor público, que son de 2 años. Una atemporal o indefinida y una temporal que está bajo los límites de tiempo establecidos en el artículo 29, numeral 5, y actualmente en el artículo 35, numeral 22 de la Ley 734, modificado por la Ley o Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Muchísimas gracias, magistrada Ilka Venegas, por su concreta intervención, que sin duda nos ha dado luces sobre algunas de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio profesional, cuya interpretación y análisis demandan una especial atención por parte de los abogados litigantes y operadores jurídicos. Es muy importante la participación de los litigantes porque son quienes articulan el sector justicia. Gracias también a las más de 750 personas que hoy se han conectado a esta conferencia, entre servidores judiciales y abogados litigantes. También, por supuesto, a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y finalmente, estamos cerrando con una frase a propósito del tema del día del jurista Ulpiano. El derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Muchas gracias, un feliz día para todos.